Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de los beneficios de los videojuegos. A continuación, va. Varios estudios comprueban que jugar videojuegos en forma moderada puede traernos otros beneficios además de divertirnos. Los videojuegos los podemos encontrar en consolas, videoconsolas, consolas portátiles, computadoras, tablets, smartphones, etc. Los videojuegos, sobre todo los de realidad virtual, ayudan a reducir la ansiedad por algún malestar físico al disminuir el estrés y el miedo, es decir, funcionan como analgésicos. Te diré algunos beneficios que implican jugar videojuegos a continuación. Aumentan la materia gris. Un experimento realizado en Alemania sobre adultos a los que se les pidió que jugaran el juego de Super Mario por 30 minutos al día, un par de meses, demostró mediante una resonancia magnética que los jugadores aumentaron su materia gris en el hipocampo derecho, la corteza prefrontal derecha y el cerebelo, áreas del cerebro responsables de la navegación espacial, la formación de la memoria, la estrategia, la planificación y la motricidad fina de las manos. Aumentan las habilidades motoras. Investigadores de la Universidad de Deakin en Melbourne comprobaron a raíz de un estudio realizado sobre 53 niños menores de 5 años que jugar videojuegos aumenta las habilidades motoras de los preescolares, ya que presentan una motricidad más fina que los niños que no jugaban a los videojuegos. Te vuelves más inteligente. El StarCraft es un videojuego de estrategia que al practicarlo te convierte en una persona más inteligente. Según un estudio de la Universidad de Queen Mary de Londres y la Universidad College de Londres, ya que puede aumentar la flexibilidad del cerebro. La investigación se realizó sobre 72 adultos que jugaron el mencionado juego y también el de los Sims. Se observó que quienes jugaron StarCraft mejoraron su desempeño en pruebas psicológicas, velocidad y precisión en cuanto a tareas cognitivas. Cabe mencionar que los juegos de estrategia en general, cualquiera que este sea, desarrollará significativamente tu mente. Pueden retardar el envejecimiento. Más de un estudio demostró cómo los videojuegos son buenos ejercicios para poner en marcha las habilidades mentales. De esta manera, las vías neuronales que liberan dopamina funcionan de manera efectiva, ayudando a reducir el deterioro cognitivo a raíz del envejecimiento. Te ayudan a tomar decisiones y resolución de conflictos. Científicos de la Universidad de Rutgers en Nueva York realizaron en 2010 una investigación comprobando que quienes juegan videojuegos de acción son capaces de tomar decisiones de forma más rápida que quienes no lo hacen. Esto, además, a largo plazo desarrolla la percepción de lo que ocurre en el entorno, ya que enseña al cerebro a calcular las posibilidades de una determinada opción. La llamada memoria de trabajo es otra de las áreas que cambia entre los jugadores de videojuegos y los no jugadores. Este tipo de memoria es la con la que conseguimos llevar a cabo una tarea al concentrar toda la información que necesitamos para llevar a cabo algo. Se activa gracias a dos áreas del cerebro que aumentan el volumen en el caso de los videojugadores. Tanto en el hipocampo como en la zona occipitoparietal se observa un aumento de volumen y una optimización de su utilización. Resultan una herramienta de aprendizaje. Una de las tendencias actuales de la educación es la gamificación. Esta es una herramienta que consiste en enseñar a través de los videojuegos y es un recurso cada vez más utilizado por profesores en todo el mundo. Existen múltiples juegos que bajo este formato están ayudando a enseñar o reforzar conceptos ya aprendidos. También en organizaciones se está implementando los videojuegos para procesos de reclutamiento y selección y capacitación del personal. Estimulan el desarrollo de la creatividad. No solo se ha demostrado que jugar videojuegos mejora el rendimiento, la velocidad y la precisión para realizar actividades diarias, sino que también incentiva la creatividad, que muchas veces es necesaria para alcanzar ciertos objetivos dentro del juego. Los videojuegos fomentan a que la red de las conexiones entre tus dos hemisferios cerebrales tenga mayor amplitud. De esta manera, si juegas determinados videojuegos, posiblemente implementarás tu creatividad de manera significativa. Se ha comprobado que los videojuegos
mejoran las habilidades de los niños como que tienen dislexia y aumentan la capacidad de atención. Además, como dije, ayudan en la toma de decisiones de la vida diaria, ya que los juegos promueven un rápido análisis para escoger la mejor opción y superar cada misión. Ayudan a disminuir el estrés. Los videojuegos nos ayudan a liberarnos del estrés, permitiéndonos descargar las tensiones de nuestro día a día y haciendo que dejemos a un lado todos los problemas para concentrarnos en lo lúdico. Si pierdes una partida en el videojuego puedes generar cierto estrés, pero este estrés sería un estrés positivo. Los videojuegos, dependiendo del tema que juegues, ayuda a estimular la serotonina, dopamina, endorfinas y la oxitocina. Mejoran la visión. Estudios demuestran que con la práctica moderada de esta actividad, la visión mejora un 16% y se aprende a distinguir más los detalles de una situación. Esto ocurre específicamente cuando practicas juegos de estrategia como WoW o juegos de disparo de campaña tipo Call of Duty. Tu campo visual se aumenta. Nos permiten socializar de una manera diferente. Los videojuegos pueden reunir a personas de distintos ámbitos socioeconómicos y áreas geográficas. También se ha demostrado que este efecto de unión se da en las familias, al compartir los padres los mismos intereses que los hijos. Se han inventado distintas marcas y plataformas donde permite que la interacción real se fusione con la interacción virtual, mediante la opción de multijugador, como por ejemplo las consolas Wii Sports, Xbox Kinect, PlayStation Move, etc. Más capacidad de atención. Quienes juegan videojuegos mejoran todos los tipos de atención, especialmente la selectiva y la sostenida. La atención selectiva nos permite entender a algo que nos interesa sin que los elementos externos nos distraigan, y la sostenida, ser capaces de mantenerla. También las personas con alta experiencia en videojuegos activan menos de esa parte del cerebro correspondiente a la atención, con buenos resultados. Es decir, su cerebro actúa de forma más eficiente. Mayor habilidad para interpretar mapas. El cerebro de los aficionados a los videojuegos o gamers también tienen mejores capacidades para leer mapas, estimar distancias entre objetos, realizar operaciones de cálculo mental u orientarse en entornos nuevos. Estas habilidades visoespaciales están optimizadas en los jugadores. Como te dije, algunas regiones cerebrales como el hipocampo derecho y regiones occipitoparietales relacionadas con estas habilidades muestran un aumento de volumen al experimentar con los videojuegos. Los estudios apuntan también a que los jugadores de videojuegos consiguen aumentar la velocidad de procesamiento de información. Mejora algo que últimamente se requiere en todas las empresas, la multitarea o multitasking. Beneficios en enfermedades neurodegenerativas. Los videojuegos también parecen ser positivos para estimular a pacientes con Alzheimer u otras enfermedades degenerativas. Según las investigaciones del proyecto Ad Gaming, que lidera la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, los juegos serios utilizados para estimular las habilidades cognitivas en las personas quienes padecen de Alzheimer pueden tener beneficios potenciales, especialmente para aquellos con síntomas leves y moderados. También actualmente se están investigando juegos como el Scramble, el Bingo, las siluetas o la Wii Sports, entre otros juegos, para la ayuda a pacientes con enfermedades degenerativas. Para finalizar, jugar a los videojuegos tiene muchos beneficios y ventajas para nuestra salud mental. No obstante, hay que ponerle límites. Como en todo exceso es malo. No sería favorable caer en una adicción a los videojuegos, así que hay que disfrutarlos con mucha moderación. De los años 1600. El Super Nintendo justo. Super Mario World. Una maravilla. Excelente. Estos juegos son buenazos. Tal debería ser un video de beneficios para el cerebro que te trae jugar al FIFA. Chao. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Pero eso sí, suscríbete. Chao.